sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Verdaderamente hay una venida del Señor frecuente e íntima, según el mérito y el fervor de cada uno, que durante este periodo intermedio entre su primera venida y su última día, nos configura con la primera y nos prepara para la segunda. Si el Señor viene a nosotros ahora, es para que su primera venida no quede inútil y la última no sea la venida de su cólera. Por su venida actual, en efecto, reforma nuestro orgullo según el ejemplo de su humildad en la primera venida, y luego reforma nuestro cuerpo humilde a imagen del cuerpo glorioso que nos mostrará cuando vuelva. Por eso debemos pedir con fervor esta venida intermedia que nos da la gracia de la primera venida y nos promete la gloria de la última. La primera venida fue humilde y escondida. La última será esplendorosa y magnífica. La venida de la que hablamos está escondida, pero es igualmente magnífica. Digo escondida no porque sea ignorada por aquel en quien tiene lugar, sino porque se realiza en el secreto del alma. Llega a ser visto y se alega sin que uno lo perciba. Su presencia es luz del alma y del espíritu. En el alma se ve al invisible y se conoce al incognoscible. Esta llegada del Señor coloca al alma en quien contempla en una dulce y dichosa admiración. Entonces, del fondo del hombre brota el grito: Señor, ¿quién se compara a ti? Del beato Guerrico de Ignis, abad cisterciense, entre 1080 y 1557. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes como cada tarde del domingo en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este primer domingo del tiempo de Adviento, este año 30 de noviembre 2025, para servir al pueblo de Dios, para servirles a ustedes, para que, sin duda, nos animemos unos a otros para orar por las vocaciones al ministerio sacerdotal. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Es el mandato que nos ha dejado el Señor, y agradezco a todos ustedes la constancia con la que oran diariamente por las vocaciones al ministerio sacerdotal y por la santidad de quienes ya somos sacerdotes, que seamos verdaderamente el reflejo de la gloria de Dios, del sacerdocio de quien es sumo y eterno sacerdote, Jesucristo. Ayúdennos, por favor. Nos necesitamos unos a otros en el seno de la Madre Iglesia. Como cada domingo, proclamamos el Evangelio y oramos hoy muy brevemente con él para que nos dispongamos a iniciar este tiempo de Adviento como preparación a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la natividad del Hijo de Dios, el Salvador, el que nació pobre y humilde en el pesebre de Belén, del vientre purísimo de la Virgen María. Del Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaban, los hombres y las mujeres tomaban esposos, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque deseas que toda la Iglesia viva el Adviento como un tiempo maravilloso de vigilancia, de estar despiertos, atentos a la llegada de tu Hijo Jesucristo. Bendito y alabado porque por la fuerza del Espíritu Santo acompañas nuestras buenas obras, las 14 obras de misericordia, tanto las obras de misericordia corporales como las obras de misericordia espirituales. Gracias, porque queremos estar muy atentos a la llegada de tu Hijo, para que, siguiendo sus huellas, aprendiendo la humildad de quien nació pobre y humilde en el pesebre de Belén, nosotros también sepamos preparar lo más íntimo de nuestra alma como una cuna preciosa, donde la Madre, la Reina del Cielo, nos pueda decir en la noche de Navidad: ahí tienes a mi Hijo, cuídalo. Nace pobre y humilde para salvar al género humano del pecado y de la muerte. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque en la plenitud de los tiempos, nacido de tu Madre, la Virgen María, te hiciste en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Gracias porque a través del testimonio de los profetas, especialmente Isaías, de Juan Bautista, de tu Santísima Madre, la Virgen María, y de San José, su esposo, se nos ayuda también en cada tiempo de Adviento a preparar tu venida. Gracias, porque queremos estar abiertos de par en par a tu acción transformadora, para que nos liberes de todo pecado, de toda cadena, de toda esclavitud, que nos pueda estar ensombreciendo tu llegada, tú que eres el sol que naces de lo alto, que vienes a iluminar las tinieblas y a conducirnos por caminos de paz. Gracias, porque nos adviertes claramente en este día cómo hemos de estar siempre preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora de tu llegada definitiva a nuestras vidas, cuando pasemos de este mundo a la casa del Padre. Bendito seas, Señor Jesús, por mantenernos despiertos y vigilantes. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque con tu fuego divino renuevas nuestras vidas, quitas todo aquello que estorba el nacimiento del Hijo de Dios, nos purificas con la misericordia que recibimos en el sacramento de la penitencia y nos abres de par en par a la luz que nace de lo alto, a la maravilla de construir una iglesia que sea casa de acogida para todos. Que no se tenga que decir hoy lo que nos dice el prólogo del Evangelio según San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Que realmente todos los bautizados nos preparemos en este Adviento para recibir en lo más íntimo de nuestra persona el nacimiento del Hijo de Dios. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios amor, Dios 3 veces santo. Bendito seas.
De nuevo, saludo a todos los oyentes de Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este primer domingo del tiempo de Adviento, 30 de noviembre 2025. Bienvenidos y unidos en el Espíritu, porque formamos parte de la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia. Y tenemos en esta tarde de domingo la dicha de poder saludar a un sacerdote de la diócesis de Calahorra, La Calzada, Logroño, Víctor Manuel Jiménez López de Murillas. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, querido Miguel Ángel, y a todos los amigos de Radio María. Pues muchísimas gracias por prestarnos estos minutos en la tarde del domingo para poder compartir con nuestros oyentes de Radio María todo lo que ha sido tu experiencia de Dios y tu experiencia ministerial a lo largo de estos años de ministerio. Muchísimas gracias. Con tu permiso, primero te presento para que nuestros oyentes se sitúen y luego desde ahí permitimos esto que nos enseña Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. Pues te presento con tu permiso. Sí, muy bien. Víctor Manuel Jiménez López de Murillas ahora mismo es párroco de la Concatedral de Santa María de la Redonda y presidente de su cabildo en la ciudad de Logroño. Como he dicho hace un instante, pertenece al presbiterio de la diócesis de Calahorra, La Calzada, Logroño. Es párroco de esta parroquia de la Concatedral desde hace 3 años. Anteriormente, haciendo un recorrido de su ministerio, fue ordenado sacerdote en 1995 por el entonces obispo de la diócesis, don Ramón Búa Otero. En un primer destino fue enviado como vicario parroquial a la parroquia de Haro. Allí estuvo viviendo muy estrechamente con los sacerdotes en un profundo y sincero equipo sacerdotal, como luego él mismo nos contará. También desde el primer momento de su ordenación, o 2 años después, desde 1997 a 2019, fue también director del Secretariado Diocesano de Catequesis, que ahora se llama Delegación o Delegado de Catequesis. Fue nombrado también vicario parroquial de la Parroquia de los Santos Mártires de Calahorra y, a la vez, vicario de pastoral desde hace 8 años. Tanto el anterior obispo como el actual, don Santos Montoya, fue confirmado en esta misión de vicario pastoral, que también nos contará cómo lo viene desarrollando con sus hermanos en el presbiterio y en toda la diócesis de Logroño. Ha sido también durante 3 años formador del Seminario Interdiocesano en Burgos, colaborando con ese seminario con los seminaristas de Logroño, en esa ciudad castellana de Burgos, además de haber estudiado también en la Universidad de San Dámaso la licenciatura en catequesis. ¿Están bien dados todos los datos, querido Víctor? Muy bien. Te sabes mejor mi vida que yo. Bueno, de compartirlo. Bueno, siempre a los hermanos sacerdotes que entrevisto en este programa, la primera pregunta es obvia. ¿Qué momento sacerdotal estás viviendo? ¿Cómo te está regalando Dios ese consolidar el sí que diste el día de tu ordenación sacerdotal? Pues en este momento, que son ya 30 años de ministerio sacerdotal, que se han pasado realmente rápido, pero con una intensidad y con una bendición inmensa, ¿no? Sorprendido mucho más allá de lo que yo pensaba recibir desde el inicio de la ordenación. Pues ahora mismo tengo como tres constantes, y me vienen siempre estas 3 constantes en todo: en la oración, en la acción pastoral, en la reflexión teológica, en el contacto con mi iglesia diocesana y con mis hermanos sacerdotes, que es el de memoria agradecida, haciendo memoria de lo que realmente el Señor me ha regalado, pero ha regalado a la iglesia. O sea, mi ministerio no tiene sentido sin ser parte de un presbiterio y de una iglesia local, de una diócesis, ¿no? Entonces, como el engranaje de Dios nos va poniendo en el sitio en el que Él nos necesita, no en el que a mí me gusta estar, sino en el que Él nos necesita, y hacer memoria agradecida de tantísimas personas que me han ayudado a volver a recuperar, cada vez que tenía desesperanza o tenía algún tipo de duda, a recuperar
la fe y la esperanza, y enardecer mi caridad. Ser los cristianos más insignificantes, porque son los que no están en el engranaje a veces de nuestras iglesias, ¿no? Son los cristianos de a pie, los santos de la calle, pues el Papa Francisco, donde realmente mi ministerio sacerdotal se ha ido configurando. O sea, obviamente con la gracia del Señor, pero a la vez con la gracia que el Señor nos da a través de personas muy concretas, de las que tú las ves así a primera vista, o tienes un primer encuentro y dices que aquí no hay mucha cosa, ¿no? Que poca formación teológica, que poca visión pastoral, que poco... Pero mira, esos son los que sostienen nuestra Madre Iglesia, sin duda alguna. También, junto con la memoria agradecida, también la enorme expectativa, ¿no? La expectativa ante el mundo en el que vivimos. Precisamente cuando ahora estamos leyendo los evangelios, ¿no? Del fin del ciclo del año litúrgico, y vemos que el Señor nos dice que habrá cosas tremendas, vais a ver signos impresionantes, vais a ver una humanidad que está en tensión, está en violencia, pero estás en expectativa. Pero estamos en un momento social donde el ministerio sacerdotal y toda iglesia, en esa expectativa nos tenemos que hacer como una especie de reflexión inteligentemente creyente de qué es lo que el Señor nos llama a hacer. Y una de las cosas que me está viniendo ahora mismo mucho a la mente y al corazón es el concentrarnos en lo esencial, o sea, concentración en lo esencial, concentración en el sentido de hacer nuestra misión, la Iglesia hoy en día, en aquellos lugares donde tenemos que estar y abandonar otros en los que quizá de forma muy cómoda o con mucho gato social, pues nos gusta estar, y quizá retirarnos en concentración a esos desiertos donde realmente a veces no estamos, ¿no? Y eso es un poquito mi momento ahora mismo sacerdotal, de que quizá cuando uno es joven empieza a montar montajes pastorales tremendos para ver si la Iglesia funciona y es significativa y influyente, y ahora digo, bueno, si esto no es lo mío, ¿no? Lo mío es estar quizá más con aquellas realidades más sencillas, acompañando personas una a una, entrando en casas donde realmente ahí no habita la esperanza, y llevar la esperanza, y en eso Dios irá actuando, ¿no? Irá mostrando esos brotes verdes, esos signos del reino, donde realmente yo pienso que los sacerdotes debemos estar más atentos a hacer signos de Dios, ¿no? Y junto a la memoria, expectativa, también el hacer una especie como de lección divina de mi historia, y donde el resumen sería cómo el Señor me ha llevado muchas veces a tocar momentos muy duros de cruz durísima, y donde precisamente de ahí, lejos de aminorar mi vocación, ha salido más fortalecida. Eso es una gracia, evidentemente, ¿no? Porque también he asistido, por desgracia, pues en todo mi trayecto a muertes de sacerdotes muy jóvenes. En la diócesis nuestra hemos tenido fallecimientos de jóvenes sacerdotes muchísimos. En una diócesis pequeña, pues cualquier sacerdote que muere con 30 o con 40 años se nos queda un hueco tremendo, ¿no? Y después sacerdotes secularizados. Claro, y esos momentos me interrogan, ¿no? Pero lejos de que me hayan hecho una herida y un trauma de estos que me minoran, al contrario, después he sido más fortalecido, y eso pues es otra de los momentos existenciales sacerdotales que realmente ahora estoy viviendo. Felicidades, porque has hecho tuya esa expresión de San Pablo. Sabemos que a los que aman a Dios todo sucede para su bien, y no es fácil, como bien decías, en esos momentos durísimos de la muerte de sacerdotes jóvenes o la secularización de alguno incluso muy cercano, siempre es un dolor muy grande. Pero como bien señalabas, la fuerza del Espíritu te ha ayudado a llevar esa cruz, y me imagino que has vivido esos momentos durísimos con la esperanza y la luz del resucitado. ¿Es así como has palpado, has sentido la presencia de Cristo vivo en esos momentos más duros? Sí. La he sentido, sentí bien, tú sabes mejor que yo que eres padre espiritual de muchos sacerdotes,
Los sentimientos a veces se confunden con las señales de presencia de Dios, pero sí, en definitiva, he podido percibir cómo en esos momentos el Señor nos llama a recuperar el amor primero, el ardor primero en la cruz. Y Dios no nos salva, Dios no nos salva de la cruz, sino desde la cruz. Es una expresión que siempre me ha ayudado mucho. Porque claro, cuando dicen maldades uno puede decir, bueno, Señor, pero con lo que estoy todo el día hablando contigo, hablo de ti, he dejado todo por ti, ¿cómo me presentas estas situaciones tan duras? ¿No? Pues evidentemente se me viene mucho a la cabeza, porque te salvo no de la cruz, desde la cruz, ¿no? Y ahí mantente firme. A mí también, a mi familia, a mis padres, hace 3 años, en cuestión de 6 meses, se nos murieron 2 hermanos. Un hermano de infarto, con 48 años, y a los 6 meses una hermana, que está más enferma, con 50, de cáncer. Y mi madre, ahí, lo cuento, esto no es una intimidad, es una cosa que creo que es importante dar testimonio de las madres de los sacerdotes. En el cementerio, cuando falleció mi hermana, o sea, la segunda vez que fuimos al cementerio en 6 meses, dijo una expresión después de que yo hice la bendición final, responso, delante del cementerio, ante el nicho. Dijo, estamos todos en silencio tremendo, estás sordo, Señor, si estás sordo, ¿no? Y después dijo, pero aún así, seguiremos creyendo en ti. Como diciéndonos a todos, no sé, el resto de los hermanos, somos 5 hermanos, y a la familia, a los amigos, como diciendo, cuidado, cuidado que esto, penséis que nos aleja de Él, nos acerca más a Él, y mantengámonos firmes en la fe, porque si no estaríamos más muertos todos. Y queremos estar vivos, ellos con Dios y nosotros en Dios aquí, ¿no? Y tras todas esas experiencias es tremendo, como yo lo he vivido, y siempre lo digo cuando me preguntan, ¿cómo soportas esto, no? Tú como sacerdote, ¿cómo aún así sigues creyendo? Digo, pues mira, no es porque yo tengo una fe de roble, es que mi madre, otra gente, otros amigos, me sostienen en la fe. Muchísimas gracias por abrir tu corazón y compartirnos esto que expresó tu madre en el segundo de los entierros de uno de sus hijos. De verdad que muchísimas gracias. Hablabas antes también cómo la Iglesia tiene que saber despojarse de tantas estructuras que a veces son muy anquilosadas y que nos pueden llevar a vivir muy del pasado. Y señalabas a la vez, y me imagino que eso es uno de los retos que tienes ahí en la Concatedral de Santa María de la Redonda, cómo mantener lo que es la fe sencilla del pueblo en las celebraciones y a la vez acercarte, que señalabas también, a familias en situaciones muy duras, muy difíciles, bien por falta de trabajo, por estar en completa soledad. Y señalabas otra cosa muy hermosa, que no será fácil para ti en medio de una gran ciudad, cómo vivir la atención pastoral a la gente que pasa por la parroquia y a la vez esos espacios de desierto, de silencio, de oración, de intimidad con Dios, de formación permanente. ¿Cómo te lleva el Espíritu a combinar aspectos tan distintos del ministerio? Pues en principio, como mi vida ha sido muy ajetreada pastoralmente, con tantos cargos y tantas responsabilidades, sí que ahora mismo lo que intento es precisamente que en la parroquia, lo que es la comunidad parroquial, sea como una especie de, en expresión de Papa Francisco, de hospital de campaña, frente a los heridos que se acercan, que son muchos, y un oasis espiritual en el desierto, de la secularización, ¿no? Y que venga a nuestra concatedral, una catedral no es muy grande, pero es una catedral muy hermosa, que encuentre estos espacios en estas dos perspectivas, ¿no? Y sí que me intento dividir el tiempo en tratar de que mi espacio de reflexión y de oración, aunque no lo pueda hacer en mi casa, claro, o en el seminario, en obispado cuando voy a la capilla, o retiros, ejercicios, esté muy, muy cuidado, como el inicio del día, donde yo con el Señor trato de ponerme a que Él me diga lo que te va a esperar hoy. Yo voy a estar contigo para iluminarte. Ese espacio intento que esto se viva con los laicos, donde, por ejemplo, ahora mismo
que empieza el Adviento, pues tendremos la oración de vísperas todos los sábados, la víspera es la tarde del Adviento, y tenemos todos los domingos del año, excepto el mes de agosto, laudes comunitarios a las 10 menos 10, antes de la misa de 10. Después el grupo bíblico de oración, una oración con matrimonios al mes. Proponemos espiritualidad. Y te voy a decir una cosa, Miguel Ángel. Sí, hoy en día hay tanta sed de espiritualidad que cualquier propuesta que hagamos, siempre hay personas, y sobre todo en la liturgia vivida con serenidad, con profundidad y una homilía un poco catequética. Eso la gente la ansía. Y la verdad que aquí en las Eucaristías viene muchísima gente y estamos contentos, ¿no? Y después, respecto a la atención a las personas pues que viven en situaciones durísimas, justo la concatedral, a la que aprovecho para invitar que venga quien nos escuche a verla y se encuentre conmigo, y se la enseñaré muy a gusto. Estamos en un límite entre el lado norte, donde están los barrios más pobres de Logroño, casco histórico, pobres porrísimos, y el lado sur, que está la Gran Vía y el Espolón, el gran parque central, donde están los más ricos de Logroño. Y ahí vienen todos a la vez, al mismo templo. Y es muy curioso, por ejemplo, cuando una iniciativa que ha surgido ahora mismo, ¿no? Que dije a unos cofrades, oye, ¿por qué no, además de hacer que vais a ser popular con los pasos de Semana Santa, a vosotros que lleváis en vuestros hombros a la Dolorosa, la Virgen Dolorosa, o a la María Magdalena, la mujer que también sufrió en lo suyo, porque no tendréis situaciones sufrientes? Entonces han dicho, bueno, vamos a ver qué hay en el barrio, qué necesidades hay. Y dijimos, mira, hay muchas madres solteras o con niños pequeños que no tienen pañales, que no tienen leche. Hay una asociación que está también ayudándonos, que nos reclama ayuda. Entonces hemos puesto en contacto a los que tienen con los que no tienen. Y ahora mismo, esta semana pasada, recogieron cantidad de pañales, carritos, leche en polvo, para ayudar a 21 madres con niños, muchos de ellos rescatados. Esas madres no han abortado porque se les ha acompañado desde el embarazo con esperanza para que no aborten, y se les está dando una oportunidad de vida inmensa a esos niños con esta ayuda de estos cristianos, ¿no? Esas son experiencias, además de las personas que no tienen que por ser pobres materialmente, personas a veces muy pudientes que acuden a mí y a otros sacerdotes que estamos en la catedral a contarnos sufrimientos tremendos y buscando orientación y apoyo espiritual. Y esto cada vez lo veo más. Y si algo tengo claro, es que si tengo que dedicar tiempo es a esto. Después reuniones, después organizaciones, bueno, hay laicos que hay que dejarles también su responsabilidad, cosas que esas estructuras que tenemos que cambiar, no cosas que antes el cura llevaba todo, pues no, el laico puede llevar cosas él solito muy bien y mejor que nosotros. Junto a la atención concreta a todos los feligreses de la parroquia de la Concatedral, tienes también una visión de conjunto de toda la diócesis en estos 8 años de vicario pastoral, y me imagino que sobre todo de cercanía a los hermanos sacerdotes en cualquiera de los extremos norte, sur, este y oeste de la diócesis. ¿Cuál es la misión que tienes como vicario pastoral? ¿Cómo animas a los hermanos sacerdotes? ¿Cuál es lo concreto de esa vicaría de pastoral? Sí, la vicaría de pastoral, sí, casi todas las diócesis tienen esa vicaría, a veces se llaman de evangelización, ahora de evangelización primera de anuncio pastoral. La nuestra sería la que coordina las áreas justo que acabamos de reorganizar en la diócesis, de evangelización, de vocación, cultura y servicio. Y son 4 responsables que don Santos, nuestro obispo, acaba de nombrar para cada una de estas áreas, y la vicaría pastoral lo que hace es aunar en estas 4 cabezas el plan pastoral, dinamizarlo, difundirlo, y ahora, por ejemplo, que estamos con el sínodo, la sinodalidad, con la presencia pública de los laicos, con la formación, con el Congreso de Vocaciones, cómo plasmarlo, pues lo que hacemos es que cada uno de estos responsables de área dinamice a su vez a sus delegados o secretariados para que realmente hagamos poco
yo insisto siempre mucho en esto, y con los santos también, que no hagamos un despliegue enorme, sino pocas cosas muy significativas y en comunión. O sea, el catequista que vaya en comunión con el que está en la sección de Cáritas, que se entere lo que hace la dirección de liturgia, y vayamos todos en comunión, porque estamos todos en lo mismo, necesitamos concentrarnos en comunión, ¿no? Y respecto a los hermanos sacerdotes, sí que antes, en la primera etapa de mi vicaría pastoral, estaba más liberado, no tenía parroquia, como era en la concatedral, sí que estaba más con los sacerdotes y les acompañaba ayudándoles, los domingos sobre todo, en los pueblos, ¿no? Y era una maravilla, o ir a confirmar, donde el encuentro con el sacerdote encontrabas como una especie como de poderle confirmar lo que estaba haciendo bien, porque a veces un sacerdote, si nadie le dice, oye, qué bien estás haciendo esto, qué maravilla, te felicito, cómo tienes la catequesis, qué bien tratas a los niños, cómo te quiere la gente cuando te saluda por la calle. O sea, confirmarles su ministerio y acompañarles positivamente, con esperanza. Y también en momentos cuando hay problemas en las parroquias, ¿no? Acudir y que seamos como una familia, ¿no? Cuando hay un problema, cuando un hermano sufre, el cuerpo sufre. Y ahí estamos contigo, a ayudarte, sanarte o a descargarte de todo el peso que estás viviendo, ¿no? Pero bueno, es el clero de la diócesis de la iglesia en La Rioja, como llamamos también, es un clero pues con una actitud muy servicial, muy sacrificada. Hay, por ejemplo, un cura conmigo en la concatedral que tiene 93 años. Todos los días está 1 hora por la mañana y otra hora por la tarde confesando, celebra la Eucaristía todos los días y confiesa de 30 a 40 personas cada día. Ahí está. Es admirable, es admirable. Realmente. Muchos. En ningún otro ámbito de la vida civil una persona de 93 años desarrolla lo que acabas de señalar de este hermano sacerdote que te colabora en la concatedral. Así que mi más sincera enhorabuena también por el testimonio que este mismo sacerdote nos da, te da y nos da a todos. Avanzamos un poquito, Víctor. Señalabas al principio cómo Dios se ha mostrado grande y poderoso contigo a través de sacerdotes y a través de laicos. Cuéntanos cómo fueron aquellos años en tu primer destino en Haro, sobre todo el equipo sacerdotal, cómo te ayudó a consolidar tu ministerio, que siempre en los primeros años uno sale muy efusivo después de la ordenación, pero también tiene los primeros reveses y a veces cuesta encajarlos. Y cómo Dios se te mostró en la gente más colaboradora de la parroquia de Haro. Uh-huh. Pues como acabas de decir, la fraternidad sacerdotal la viví desde el primer momento. Don Ramón, el obispo, me dice, mira, vas a una parroquia, además me lo dijo así, una expresión que no entendía al principio, vas a una parroquia bombón. Y yo, bombón, ¿qué es una parroquia bombón? Y yo, pues bueno, la parroquia que es una maravilla de una ciudad no muy grande, 10.000 habitantes, una gran religiosidad popular, con la patrona Virgen de la Vega y San Felices de Bilibio, que fue el maestro espiritual de San Millán de la Cogolla, que además se conoce en España, y vas a vivir en una vivienda donde van a estar 4 sacerdotes. Hay un sacerdote ya mayor que fue director espiritual del seminario, precisamente, no mío, pero yo lo conocía de esa época. Y con los sacerdotes no hay contigo otros 2 jóvenes, y entonces hicimos una comunidad de 4 sacerdotes que era una maravilla. O sea, nos juntamos todos los días, al principio, después algún día fallamos a la oración, a comer juntos, reuniones habituales, en las comidas a la sobremesa salía la vida de la parroquia, todo lo que teníamos que hacer. Éramos cada uno distintos, o sea, no nos parecíamos en nada, de espiritualidades lo más diversas que te puedes imaginar, pero nos llevamos realmente como hermanos, con estas diferencias a veces a la hora de qué hacer, qué no hacer, pero fue una experiencia muy bonita de cómo el sacerdote cuando va a casa no entra a casa y se encuentra solo, y a quien le cuenta lo que le ha pasado, cómo un poquito se desahoga y cómo pide un consejo, ¿no? Y la soledad sacerdotal, es lo que yo he visto después por otros hermanos míos, es tremendamente nociva para el ministerio y su espiritualidad. Y por eso insistimos tanto después de esa experiencia en que, aunque no tengamos
en todas las parroquias fraternidad sacerdotal de convivencia también estrecha. El sacerdote tiene que estar todas las semanas compartiendo de una forma fraternidad sacerdotal, con quien sea, con el párroco de al lado, con amigos que tenga, con el obispado. De hecho, don Santos, fue una idea que nos dijo al principio cuando vino, me pareció muy bien, en el mismo edificio del seminario, decía, ¿por qué no hacemos aquí un convictorio sacerdotal? O sea, que no sea oficina, sino que vengan los curas y digan, voy a echar un café, vamos a hablar, comemos juntos, y que haya un espacio de familia sacerdotal en la diócesis, no solamente oficinas, salones parroquiales, de actos, un espacio de fraternidad, ¿no? Que huela a familia sacerdotal. Entonces ahí estamos dando vuelta, ¿no? Y respecto a los laicos, pues sí que me puso el Señor a auténticas madres, auténticos padres. O sea, eso que dice el Evangelio de si dejas, abandonas familia, padres, madres, tierras, y otro del 100 por 1 de vida eterna, lo di desde el principio. Porque yo salí del seminario con 24 años. Yo llegué ahí con 24 años. Y el Haro está en la otra punta de mi pueblo. O sea, yo no conocía Haro para nada. Está a 100 kilómetros al norte de La Rioja. Y me sentí ahí como diciendo, madre, ¿qué hago yo aquí? No conozco a nadie de ese entorno. Y además Haro es más cultura vasca que la mía, que es más riojana navarra. Y enseguida aparecieron pues los típicos que dicen, tranquilo, lo que necesites, si quieres que te ayude, lo que tú quieras, y cualquier cosa que yo necesitaba, sin pedirlo, aparecía una persona, así providencialmente y gratuitamente y encantada de ayudarnos, ¿no? O sea, eso es evangelio puro, y así lo sentí. Desde Haro también estuviste un tiempo en la calzada, en Santa María de los Mártires de Calahorra. ¿Cómo fueron esos años, ya con más madurez, con más pozo, después del paso por Haro? Sí. Esos años de los Santos Mártires también viví con otros sacerdotes. Esta vez eran el sacerdote ya que lleva muchos años, Miguel Ángel Ezquerro, al que quiero mucho, bueno, ya se nos fue al cielo hace un año, y con sacerdotes africanos. O sea, tuvimos, desde que empecé, hubo en todo el tiempo, esos 10 años, un sacerdote. Uno de ellos ahora es el obispo auxiliar de Kinshasa, en el Congo, que también es otra cosa que hay que señalar, lo que aprendemos de estos hermanos que vienen a ayudarnos en misión. Es una maravilla. Pues ahí en esa parroquia se cambió todo lo que yo había oído de la parroquia de Haro, porque era una parroquia que tiene 5 comunidades neocatecumenales, por eso tiene un cristianismo adulto muy bien formado. Las comunidades neocatecumenales realmente hacen una iniciación cristiana de adultos seria, y se nota, ¿no? Después tienen esas cosas de la comunión total o no con la parroquia, pero bueno, había muchos que lo vivían con mucha naturalidad, la comunión con la parroquia. Entonces, aprovechando ese humus de cristianismo adulto, lo que hice es, vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué líneas marcar que a Calahorra, es una ciudad de 30.000 habitantes, realmente le aporte a la Iglesia, junto a la Misión Cristiana Catecumenal, que ya estaba constituida, algo que no existe? Entonces, con un grupo de laicos comenzamos a mover una obra social, por decirlo así, una fundación social, donde se atendían desde res madre, las madres con embarazos en riesgo, o problemas de aborto, lo que ahora estoy haciendo es que me ha servido para hacerlo aquí, ¿no? En Logroño. Después una línea de Proyecto Hombre, porque en la Rioja Baja, donde está Calahorra, es la Rioja con más adicción, con más problemas de personas que desde los años 80 se metieron en el mundo de la droga, ¿no? Entonces, con Proyecto Hombre, programas de sensibilización, acogida, familias, ayuda. Después también hicimos una serie de COF para potenciar todo lo que es apoyo a la familia, con sesiones con padres, talleres afectivos sexuales con adolescentes y jóvenes, en los colegios también. Entonces movimos ese mundo, porque ahí, precisamente en estos tres servicios, los laicos que ejercían
de formadores, acogedores y los que acompañaban a las mujeres embarazadas, ahí veías cómo se podía concretar muy bien el Evangelio. Porque había un exceso, tienes que ver la palabra, una inflación de lo que sería el aspecto catequético, pero un déficit en el aspecto social, caritativo, cristiano. Y es un poco lo que ahí aprendí también, ¿no? Es decir, cuidado, porque yo que soy catequeta, me encanta la catequesis, qué bien te mueves ahí, qué bien, qué gusto estás y qué bien sentir los frutos de la misión cristiana, pero ojo, que te converger después en el Evangelio concreto, donde ahí realmente se toca el cuerpo de Cristo concreto, en los más débiles y los más descartados. Y ahí sí que aprendí esa dinámica junto a don José Omeya, estando en esa parroquia, me nombró también canónigo de la catedral. Y en esta catedral se enterraron en las bases donde se construyó la futura catedral los mártires Emeterio y Cedonio en el siglo IV, primeros mártires de bautismo de sangre por no renegar de los dioses romanos, soldados que no reniegan y que se convierten al cristianismo. Y entonces aproveché desde la catedral a potenciar esto, el aspecto martirial de la persecución cristiana sobre el que nació la diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño, ¿no? Sobre dos jóvenes que no renegaron de Cristo, fueron decapitados y en la sangre derramada en Arenal, lo que dice Tertuliano, que es semilla de cristianos, se cumplió. O sea, en ese momento de un Arenal al lado de un río lleno de sangre decapitado, el pueblo primerísimo cristiano de Calahorra, primeros cristianos, montaron un altar para venerar ese acontecimiento martirial. Después se hizo un baptisterio, porque venían muchos a conocer ese testimonio de todo este norte de España, y a los pocos años ya se constituyó un obispado, o sea, un obispo, Valerianus, con el baptisterio siendo el que inició aquí un movimiento martirial, bautismal y eclesial. Entonces aproveché ese gran hito, esa memoria martirial de aquí en La Rioja, para dar a conocer a la figura de los mártires. Montamos una casa santa con una especie de paneles y de documentales y de gran también iconografía de estos mártires, y de mucho juego para precisamente a los jóvenes mostrarles ese testimonio cristiano para que se fortalezcan en tiempos también ahora un poquito difíciles, ¿no?, para la fe. Vamos a dejar descansar medio segundo con un poquito de música y para pasar ya a mirando al futuro, los retos que tanto la concatedral de Santa María de la Redonda como toda la diócesis tiene por delante. Para los oyentes de Radio María que se han incorporado ya con el programa iniciado, decirles que en esta tarde de domingo, primer domingo de Adviento, estamos dialogando con Víctor Manuel Jiménez López de Murillas, párroco de la concatedral de Santa María de la Redonda de la ciudad de Logroño, que a su vez es también vicario de pastoral de toda la diócesis de Calahorra y Logroño. La calzada Logroño. Hay que decir las tres palabras. Un instante. Pues damos paso mirando a los retos que tiene tanto la concatedral como la diócesis en su conjunto. Seguro que, pues decías antes, ¿no?, en una sociedad tan secularizada, tan de espaldas a Dios, hay mucho por hacer. La mies es mucha, los obreros pocos. También has evocado al inicio del programa el congreso que hubo de vocaciones el año pasado a nivel de toda la Conferencia Episcopal Española. También ese dolor que seguro que sentís el presbiterio de cómo hacer surgir vocaciones al ministerio sacerdotal en la diócesis. ¿Cuáles son esos retos, tanto a nivel más concreto e inmediato de la parroquia como a nivel de toda la diócesis? Víctor. Sí. En la parroquia, pues en esta parroquia tan singular, porque todas las parroquias cada vez son concatedrales, tienen
sus virtualidades y tienen también sus ralentizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué virtualidad o potencialidad veo que se puede sacar de esta concatedral para evangelizar? Es que tenemos un gran espacio patrimonial donde acude mucha gente. Para que te hagas idea, este verano habrán pasado más de 40.000 personas, entre visitantes y turistas, peregrinos y gente logroñesa, por contemplar, ver todo lo que hacemos, de actividades culturales, de las celebraciones, por supuesto, litúrgicas bien cuidadas, de los conciertos. Y en ese pasearse hay muchas personas que se paran con nosotros. O sea, es como decir, la Iglesia te ofrece un espacio de belleza espiritual, pero vas a encontrar personas, piedras vivas. Y es una oportunidad de oro la que tenemos del encuentro con personas que vienen con muchos prejuicios de la Iglesia y pasando por una experiencia muy sencilla de encuentro con nosotros, les cambia todo. Y después resulta que te llaman, quiero hablar con usted. Entonces, insisto en la atención personal, la atención y el cuidado a la persona que despierta la fe. Con este despertar a la fe también nosotros hemos hecho a nivel diocesano, y lo llevo desde la concatedral, pero a nivel diocesano, un catecumenado de jóvenes adultos que no están bautizados, no han hecho la comunión y no han hecho la confirmación. Entonces, este año hay 27. Esta semana hemos tenido, es en los miércoles, la quinta sesión de catequesis de adultos, y es una maravilla porque ahí vienen muchos de estos que digo, de los que despiertan a la fe por un encuentro con un cristiano. Y ahí veo que el reto que tenemos en la Iglesia es el reto de la iniciación cristiana, pero seria, catecumenalmente bien trabada, donde se dé el primer paso de prisas. Ahora mismo con esto de Rosalía, la película Los Domingos, que sigue el influencer desde que ha ido al seminario Getafe, están todos los periodistas preguntándose, ¿hay un rebrote religioso tremendo en los jóvenes? Digo, no, es que hay de repente, porque hay 3 casos puntuales de rebrote, pero hay siempre una constante gota a gota de jóvenes que realmente, después de una vida de tener todo, se han encontrado con un vacío absolutamente de todo y se preguntan por todo. ¿Y dónde vienen? Pues a la Iglesia, muchos vienen a la Iglesia a hablar con el sacerdote. Y hay ese reto de ofrecerles no una especie de explosivo, de despertar espiritual, sino emotivista muchas veces, que en fin, podemos hablar mucho de esto, sino un camino bien trabado de encuentro con Cristo, de vida en la Iglesia y después de que Él lo pueda ejercer como cristiano de una forma madura. Esto es un reto muy importante porque si cada año nos vienen 20 y pico, 30 jóvenes adultos de 20 a 35 años y los cuidamos bien, junto con los padres, otro reto importante, catequesis familiar. Yo soy convencidísimo que catequesis familiar, adultos, o sea, ayudar a los adultos padres con todos sus problemas a recomponer su vida y su familia, esas 2 vertientes, catecumenado serio para jóvenes adultos y catequesis familiar para los papás que se acercan con los niños, pues la Iglesia con esos 2 pivotes atendería a un despertar y a un consolidar la fe de muchísimos, que después te agradecen que gracias a esta iniciativa de la Iglesia han vuelto a una vida, obviamente, de esperanza, con sentido y volviendo a Jesucristo de una forma muy normal, muy natural, ¿no? Esto cada vez lo veo más claro en la comunidad parroquial en la que estoy. El último minuto, Víctor, porque estamos ya al límite. Como ves, el tiempo vuela y muchísimas gracias de cómo vas desgranando todo lo que Dios te está animando. Imagínate que alguno de estos jóvenes adultos entre 20 y 35 años que están en este catecumenado se planteara la vocación al ministerio sacerdotal y te preguntara, ¿merece la pena dar la vida por Cristo? Recuerda que son palabras que dijo San Juan Pablo II en Cuatro Vientos en el 2003, cuando vino a canonizar a 4 santos españoles. ¿Qué le dirías ante esa pregunta? ¿Merece la pena dar la vida por Cristo? Sí. Merece la pena y es lo único que realmente te va a dar
Si Cristo te ha elegido para el ministerio y para dar la vida por Cristo, es el único que te va a dar la vida y lo único que va a hacer que tu vida sea fecunda. O sea, yo siempre así se intento mostrar a los jóvenes y a los que se piensan, porque muchos te dicen, yo estoy pensando ser sacerdote o religiosa. Aquí el año pasado hubo 2 movimientos muy serios en la concatedral de 2 vocaciones, ¿no? Y les animo, obviamente, pero tienen que ver nosotros, que nos vean felices, plenos y enamorados del Señor. Pues muchísimas gracias por las maravillas que Dios ha hecho en ti, por haberlo compartido con los oyentes de Radio María. Te deseamos que sigas siendo, como decías al inicio, instrumento de Dios a la hora de transparentar lo que el Señor ama a cada ser humano, a tantas y tantas, esas 40.000 personas aproximadamente que pasan cada año por la concatedral de Santa María de la Redonda de Logroño. Muchísimas gracias, Víctor, y que Dios te siga colmando de bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Unidos en oración. Unidos en oración. Buena tarde. Buena tarde. Estamos concluyendo el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo 30 de noviembre de 2025, primer domingo de Adviento. Y como dije hace unos minutos, hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde con Víctor Manuel Jiménez López de Murillas, sacerdote de la diócesis de Calahorra, La Calzada, Logroño, en estos momentos párroco de la concatedral de Santa María de la Redonda en la ciudad de Logroño. Pues le hemos dado infinitas gracias, lo vuelvo a repetir también, y ahora concluimos como cada domingo con una oración por las vocaciones. Oh Padre, haz surgir entre los cristianos numerosas y santas vocaciones al sacerdocio, que mantengan viva la fe y conserven el grato recuerdo de tu Hijo Jesús mediante la predicación de su palabra y la administración de los sacramentos con los que renuevas constantemente a tus fieles. Danos ministros santos de tu altar, que sean custodios atentos y fervorosos de la Eucaristía, sacramento del don supremo de Cristo para la redención del mundo. Llama a ministros de tu misericordia que mediante el sacramento de la reconciliación difundan la alegría de tu perdón. Haz, oh Padre, que la Iglesia acoja con alegría las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo y dócil a sus enseñanzas fomenten las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Fortalece a los obispos, sacerdotes, diáconos, a los consagrados y consagradas, a todos los bautizados en Cristo, para que cumplan fielmente su misión al servicio del Evangelio. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Buenas tardes, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz inicio del Adviento. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego
pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.